Hoy vamos a comenzar una nueva serie de 10 programas que nos llevarán a los asuntos fundamentales más básicos de la vida cristiana. Y esta serie se titula 5 cosas que todo cristiano necesita saber cómo hacer. Repito, 5 cosas que todo cristiano necesita saber cómo hacer. Lo que me preocupa es esto. Cuando una persona se hace cristiana, ¿qué es lo que hace al empezar su vida cristiana con el objeto de facilitar su crecimiento para llegar a la plenitud de la madurez de Cristo? La Escritura nos dice que Dios nos llama a ser hechura de Jesús, que debemos involucrarnos en aquellas cosas que nos nutren para llegar a la plenitud de conformidad con la imagen de Cristo. De modo que los 5 principales temas que vamos a estudiar en esta serie son cómo estudiar la Biblia, cómo orar, cómo adorar de manera apropiada, cómo involucrarse en actividades de servicio, y cómo ser buenos mayordomos de los recursos y dones que Dios nos ha entregado. Estudiaremos estas 5 cosas, las cuales podemos incluir bajo el tópico general de lo que en teología se llama los medios de gracia. Estos no son de ninguna manera todos los medios de la gracia, pero eso es lo que quiere decir la frase medios de la gracia. Es decir, aquellas cosas, actividades, dones que Dios da a su pueblo con el fin de ayudarnos a crecer espiritualmente. Por consiguiente, si tenemos que crecer y llegar a la madurez espiritual, necesitamos hacer un uso inteligente de aquellos medios que Dios nos ha entregado para que podamos ser adultos en la fe. Ahora bien, como dije, esta serie está diseñada específicamente para nuevos cristianos, pero no exclusivamente, porque hay muchas personas que han sido cristianas durante muchos años y continúan luchando con estas áreas. Hace poco tuve un seminario en la iglesia para tratar de enseñar a la gente cómo orar, y una de las cosas que surgió de ese seminario es que la gente que había sido cristiana durante muchos años estaba de acuerdo en que no sabía cómo orar. Estas personas se sentían culpables porque sus vidas de oración no progresaban y no eran más disciplinados de lo que habían sido antes. Y por eso buscaban formas para aprender a progresar en aquellas áreas de su vida cristiana. Y me he dado cuenta de que eso también es cierto en el estudio de la Biblia. Así que vamos a comenzar con el primero de estos 5 medios de la gracia, y tiene que ver con cómo estudiar la Biblia. Para comenzar, quiero, primero que todo, ver lo que dice la Biblia sobre la importancia de su estudio, así que dirigiré su atención inicialmente a la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Bien, es importante que comprendamos el contexto en que el apóstol escribe la amonestación que vamos a leer en unos momentos. Pablo se encuentra al final de su vida. El gobierno romano lo acusa, ha sido sentenciado a muerte y ahora espera su inminente ejecución. De modo que en este segundo capítulo encontramos los consejos finales que deja a su discípulo Timoteo, y cuando los leemos, nos damos cuenta de que Pablo instruye a su discípulo Timoteo, y por extensión, estas instrucciones tienen una enorme relevancia para nosotros. En el capítulo 3, Pablo dice:
y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ese es el contexto inmediato. Dice que enfrentar la persecución es parte de todo cristiano y de la comunidad cristiana. Y Pablo, en medio de la violenta persecución bajo el emperador Nerón, dice a Timoteo: escucha, las cosas van a ponerse peor. Van a surgir impostores que buscarán defraudarte, conducirte al error y engañarán al pueblo de Dios. Y ellos mismos engañarán. El engaño a la gente distorsionando la verdad de Dios se presenta como un problema importante en toda generación y en toda comunidad cristiana. Y el apóstol, igual que Jesús, también está profundamente preocupado de que el pueblo cristiano esté firmemente enraizado en la verdad para que no sea engañado y desviado por las enseñanzas falsas. De paso diré que hace poco se emitió un importante programa de televisión que trataba de la búsqueda del Jesús histórico, realizado por miembros del grupo llamado Seminario de Jesús. Escuché los resultados publicados por la gente del Seminario de Jesús, en los que debaten entre ellos sobre lo que es auténtico en el Nuevo Testamento, lo que se puede atribuir con justicia a Jesús, lo que consideran que ha sido añadido más tarde por algún editor o redactor posterior, etc. El Seminario de Jesús es un grupo de escépticos increíblemente prejuiciado que ha destrozado la Escritura. Y si existe un grupo de supuestos eruditos en los Estados Unidos que encaja en la descripción que Pablo hace de los engañadores e impostores, diría que ese es el Seminario de Jesús. Efectivamente, desde un punto de vista académico, diría que lo que se denomina el Seminario de Jesús representa, a mi juicio, el lado lunático de la academia bíblica, porque son, en último término, irresponsables, y todo, excepto sobrios en su manejo del texto histórico, porque simplemente ignoran la evidencia objetiva que ha estado allí durante siglos, y desprecian el análisis de las mentes más finas de la Iglesia, de la historia, con respecto a temas básicos de historicidad, con respecto a los textos y a Jesús mismo. Pero necesitamos estar debidamente equipados en las cosas de Dios y en las enseñanzas de la Escritura para poder resistir estos engaños que encontramos a cada paso. Así pues, Pablo continúa diciendo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Recuerdo que cuando fui chico, había un muchacho en nuestra comunidad que era un par de años mayor que yo, que acostumbraba a burlarse de mí y herir mis sentimientos, y me ponía apodos de toda clase. En ocasiones, yo llegaba a casa llorando ante mi madre y le contaba lo que él había dicho de mí, y ella me decía: cuando la gente hable de ese modo acerca de ti, hijo, considera la fuente de donde viene. Ese pequeño consejo que mi madre me dio cuando era un niño, que lloraba porque alguien había herido mis sentimientos insultándome, se convirtió en un principio que aprendí con mayor intensidad en el mundo académico. Parte de las reglas de estudio es rastrear en la investigación las fuentes de la información que uno tiene para asegurarse que son confiables. Uno tiene que ser cuidadoso
y dar a las cosas su justo valor. Uno tiene que analizar, examinar, utilizar el aparato crítico que tiene a su disposición para rastrear las fuentes auténticas. Y Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Bueno, Pablo no dice exactamente a quién se refiere. ¿Será que se refiere a la familia de Timoteo, a su abuela Eunice, a quien alaba aquí, por cierto, por haber nutrido a Timoteo? Recuerda que tú has aprendido estas cosas de mí, es lo que dice Pablo. ¿Será que Pablo dirige la atención de Timoteo a la fuente última de aquellas cosas que ha aprendido, es decir, a Dios mismo? Obviamente, la fuente más importante para que un cristiano comprenda la verdad es Dios mismo. Y es por eso que ir a la Escritura y ser estudiantes de la Biblia es tan vitalmente importante. Pero, ¿por qué? Porque nosotros creemos, como dice la Biblia, que la Biblia es nada menos que la palabra de Dios. Y si tenemos que crecer en gracia, crecer en entendimiento de las cosas de Dios, obviamente es de gran importancia ser diligentes en nuestro estudio de la Escritura. El apóstol Pablo dice: desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Recuerden que Pablo es judío y le preocupaba mucho la adquisición de sabiduría. Los judíos comprendían la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Los judíos entendían que la gente puede tener todo tipo de conocimientos, todo tipo de información, y a pesar de eso, carecer de sabiduría. Es fácil ser un tonto educado. Y en términos bíblicos, la esencia de la insensatez es esta: que el tonto dice en su corazón, no existe Dios. Y al escribir a los romanos, el apóstol Pablo reitera ese punto cuando se refiere a nosotros y a nuestra naturaleza común, a que nuestra inclinación como criaturas caídas es cambiar la verdad de Dios por una mentira, y cuando hacemos eso decimos que somos sabios, cuando en realidad actuamos como tontos. Por el contrario, el opuesto de la insensatez, según la Escritura, es la sabiduría enraizada, asentada en el temor del Señor. En la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, leemos repetidamente el refrán: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. De modo que hace falta un sano sentido de reverencia a Dios en nuestro corazón para que podamos recibir palabra suya. Pongámoslo de este modo: existe una distinción entre sabiduría y conocimiento. Uno puede tener conocimientos y sabiduría, pero no es posible tener sabiduría sin conocimiento. Lo voy a repetir. Uno puede tener conocimientos y sabiduría, pero no es posible tener sabiduría sin conocimiento. Y el conocimiento que nos da sabiduría es el conocimiento que nos viene de la palabra de Dios. La Escritura, dice el apóstol Pablo, puede hacernos sabios, sabios para la salvación. Y luego, en el verso 16 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Bien, esta es la afirmación de inspiración divina de la Biblia. Cuando hablamos de la fuente, este es el texto clave. Primero que todo, cuando Pablo dice toda Escritura, aquí se refiere a toda grafe. La palabra grafe en griego
se utilizaba en la antigüedad para referirse al Antiguo Testamento. De modo que, por lo menos, Pablo declara que todos los escritos del Antiguo Testamento son inspirados por Dios. Ahora bien, en otros lugares del Nuevo Testamento encontramos reclamos similares que incluirían a los escritos del Nuevo Testamento en esta misma categoría de escrituras. Pablo dice que la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Bien, la palabra que se utiliza aquí y que se traduce en el español con la palabra inspirar tiene ramificaciones y consecuencias doctrinales. No obstante, para ser precisos y muy técnicos, la palabra que se utiliza aquí en el texto es expirada por Dios, y se refiere a que Dios expira, exhala su aliento, en lugar de inspirar o inhalar. Cuando usamos la palabra inspirar, significa infundir aliento en algo. Pero el texto aquí tiene que ver con el acto de Dios de exhalar su aliento. Y nosotros exhalamos cuando hablamos. Nuestras palabras son transportadas, si lo podemos decir así, por las ondas de aire que exhalamos. Entonces Pablo dice aquí que la Biblia, que la Escritura, ha sido expirada, exhalada por Dios. Es decir, hace una afirmación sobre el origen del contenido de las cosas que encontramos en los escritos sagrados. Que la fuente suprema del contenido de la Escritura no es algún redactor o editor de finales del primer o del segundo siglo, o alguna persona que se inventa mitos desde su propia perspectiva. El reclamo que hace Pablo es que la fuente de la Escritura es Dios mismo, que Dios exhala la Escritura. Bien, la doctrina de la inspiración habla de cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, dirige a los autores humanos de tal forma que son inspirados por el poder del Espíritu Santo para asegurarse de que lo que escriben, en efecto, tiene su origen en la misma mente de Dios. De modo que la Biblia es la palabra de Dios que viene a nosotros por medio de autores humanos, pero humanos que no se dedicaron a especular, sino autores que recibieron el poder y la guía del Espíritu Santo para asegurarse de que lo que salía de ellos era nada menos que la palabra de Dios. Es por eso que los profetas del Antiguo Testamento comenzaban sus enseñanzas diciendo, así dice el Señor. Muy bien. Entonces, cuando Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, esta inspiración de Dios es útil. ¿Pero útil para qué? ¿Cuál es su valor práctico? ¿Cuán buena es? ¿Qué fin tiene? ¿Por qué debiéramos estudiar la Biblia? Pablo dice que es útil para enseñar. ¿Y eso qué significa? Algunas personas en nuestro tiempo dicen, no necesitamos preocuparnos por la doctrina. La doctrina divide. No, mentira. La doctrina instruye. La doctrina da fundamento a nuestra existencia. La Biblia es doctrina. La Biblia contiene la verdad divina. De eso trata la doctrina. Despreciar la doctrina es despreciar la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para enseñar y para redarguir. Esto es importante. Incluso después de ser convertidos, necesitamos ser corregidos. Si tenemos que crecer en nuestra santificación, necesitamos darnos cuenta de nuestros pecados. Hace un momento mencioné sobre utilizar nuestro aparato crítico cuando examinamos las teorías. Yo me especialicé en filosofía en la universidad y una de las cosas que me enseñaban era analizar
examinar, criticar todo lo que escribíamos y no tomar nada como si fuera absolutamente cierto solo por el hecho de estar impreso en un libro, sino que teníamos que someter todo a una crítica estricta. Pero me he dado cuenta, no obstante, que cuando voy a las páginas de la Sagrada Escritura, ocurre algo diferente. Ahora soy yo el que queda sujeto a la crítica, porque soy sometido a la Escritura. Y no existe peor arrogancia que creer que podemos ponernos por encima de la palabra de Dios y someterla a nuestra crítica. Más bien, la Escritura es la que nos somete a su crítica. Y es útil para redarguirnos, para corregirnos. Pablo dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito último? Y esto viene en la parte final. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, dedícate a la palabra. Ahí encontrarás lo que necesitas para ser un cristiano completo. Si descuidas el estudio de la palabra de Dios, tu vida estará incompleta. Te perderás este enorme recurso, este tesoro de verdad. Finalmente, ser cristiano es ser discípulo de Jesucristo. Y la palabra discípulo en el Nuevo Testamento, mathates en griego, simplemente significa aprendiz. De modo que el que quiera ser discípulo de Cristo debe ser un aprendiz de las enseñanzas de Jesús. Por cierto, de la palabra discípulo viene también otra palabra, disciplina. Por consiguiente, si vamos a aprender a entender la Escritura, necesitamos desarrollar alguna forma de disciplina, de estudio de la Biblia. En nuestro siguiente programa voy a sugerir algunas formas prácticas de hacerlo, pero por ahora, hagamos algunas sugerencias generales. En este aspecto, igual que en cualquier otro, si no tengo disciplina, lo mejor que puedo hacer es ponerme bajo la disciplina de otra persona. Si usted ha luchado sin éxito por ser disciplinado en el estudio de la Sagrada Escritura, entonces le sugiero que se enrole en una clase, en un grupo de estudio bíblico, o en un grupo dedicado a un proceso regular de estudio de la Biblia. Si usted no puede estudiar solo, si no puede comenzar por su cuenta, debe unirse a una clase o un grupo de estudio, o algo parecido, para que pueda llegar a ser un discípulo de la palabra de Dios. El autor de Hebreos se hace eco de la exhortación de Pablo a Timoteo, cuando en el capítulo 5, al final del capítulo de Hebreos 5, dice a su audiencia, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todos comenzamos como niños en la vida cristiana, y al comienzo de la vida cristiana, igual que los bebés de este mundo, necesitamos leche. Sería terrible dar a un niño recién nacido una dieta de carne. Su organismo no podría digerirla. Pero también es cierto que no podríamos alimentar a un niño de 10 o 15 años con una dieta exclusiva de leche. Llega un punto en el que tenemos que crecer y comer carne. Por eso el autor de Hebreos, igual que Pablo, exhorta a Timoteo, nos exhorta a no conformarnos con leche, a no conformarnos con ser infantes en la fe, sino a crecer en madurez,
en el alimento sólido de la palabra de Dios.